Buenas tardes. Empezamos con la clase de hoy, que sería sobre principios básicos de estequiometría. Yo soy la maestra Alejandra Sánchez García, del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán, y vamos a empezar con esto para la clase de química. Hay que tomar en cuenta que las unidades químicas de masa se utilizan para poder cuantificar la masa en gramos de átomos o moléculas, y para esto vamos a utilizar lo que serían las masas relativas. Esta se entiende como el número de veces que es mayor la masa de un átomo que la de otro que se use como base. El átomo escogido es el más ligero de los más isótopos naturales de carbono y se le dio como valor arbitrario el de 12 unidades atómicas de masa, conocidas también como UAM. Ahora, cuando la masa relativa de un isótopo se refiere al carbono 12, su valor se le va a llamar masa isotópica. Ahora, las masas relativas de las mezclas de isótopos de los elementos tal como se presentan en la naturaleza, se les va a llamar masas atómicas de los elementos y van a utilizar al carbono 12 como base. Ahora, para esta clase van a necesitar su tabla periódica. En la tabla periódica, si se dan cuenta, o bueno, como lo hemos venido manejando, tenemos lo que sería el símbolo, que nos dice el símbolo del elemento, su nombre, nos va a decir su número atómico en la parte superior izquierda y en la parte superior derecha el número de oxidación. Y en la parte inferior, en la parte de abajo, va a venir lo que sería la masa atómica. Para esta parte de estequiometría vamos a estar trabajando específicamente con lo que sería la masa atómica. Esta va a variar dependiendo de la tabla periódica con la que estén trabajando, pero para fines prácticos de la clase vamos a utilizar solamente tres valores después del punto para estar haciendo nuestros cálculos. Entonces, con lo que vamos a empezar ahorita es con la masa fórmula. Ahora, la masa fórmula nos dice, hay que entender que cada compuesto contiene los átomos de los elementos constituyentes en una relación determinada, ¿no? Era lo que veíamos con respecto a que, por ejemplo, si nosotros estamos hablando del agua, que sería, por ejemplo, H2O, tenemos que tener una proporción específica de 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, ¿no? Entonces, la suma de la masa de los átomos, ¿sí?, como se indica en una fórmula específica, pues nos va a representar la masa fórmula de la sustancia, o esta también se le conoce como masa molecular en compuestos covalentes. Ahora, para que nosotros podamos trabajar con esto, tenemos que entender que primero vamos a tener que aprender a contar el número de átomos que nosotros tenemos. Si nosotros pensamos en un compuesto, como por ejemplo el óxido de hierro, nosotros tendríamos, por ejemplo, tenemos hierro, hierro 2 o 3. El número de átomos que tiene esta fórmula sería de 5. Tenemos 2 átomos de hierro y tenemos 3 átomos de oxígeno. Tenemos 5 átomos. Ahora, si nosotros tuviéramos el número 2 como un radical, y nosotros tenemos la misma fórmula, pensemos en el óxido de hierro 3, nosotros aquí tendríamos 10 átomos, porque para esto es igual que el álgebra, es como si nosotros hubiéramos puesto aquí un paréntesis, este 2 va a afectar a lo que esté adentro, que sería el hierro y que sería el oxígeno. Entonces tendríamos 2 por 2 hierros, serían 4 hierros, y 2 por 3 oxígenos, que serían 6 oxígenos, y el número total de átomos es de 10. Entonces, esto es importante a la hora de que empecemos a cuantificar, porque nos va a decir cuántas veces vamos a estar sumando la masa de cada compuesto. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, aquí un 4 y tuviéramos este compuesto, que es una sal, Mg3, abrimos un paréntesis, PO4, ¿sí?, y tenemos un 2, hay que saber que este 2 va a afectar solo a lo que está en el paréntesis. Este 2 afecta al oxígeno y afecta al fósforo. Este 3 solo está afectando al manganeso y este 4 está afectando a toda la fórmula. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan álgebra. Esto es lo mismo, ¿no?, como si estuvieran trabajando con el álgebra. Entonces, tenemos que
4 por 3 manganesos, tendríamos 12 manganesos, ¿no? Ahora serían 2 por un fósforo, serían 2 fósforos por 4, tendríamos 8 fósforos. Ahora tendremos 2 por 4 oxígenos, tendremos 8 oxígenos por 4, entonces haríamos nuestra suma. Entonces, ahora sí, ¿cuánto sería? Tendríamos entonces, eran 8 oxígenos por los 4 iniciales, serían 32, más 8 fosfatos, más 12 manganesos, tenemos un total de 52 átomos. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esta pequeña parte a la hora de que empecemos a hacer nuestros cálculos. Ahora, sabiendo esto, vamos a empezar ahora sí a hacer ejercicios de lo que sería la masa fórmula. Vamos a ver, para este primer apartado, vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, si nosotros queremos calcular la masa fórmula para el agua es H2O, nosotros tenemos que saber cuántas aguas tenemos en esta fórmula, y aquí es bien fácil, tenemos cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos tenemos 1, y esto lo vamos a multiplicar por el peso de cada uno de los compuestos. En este caso el hidrógeno es 1.008, ¿no? Quedó como muy separado. 1.008, y el oxígeno tiene un peso de 15.999, ¿no? Entonces, a la hora que hacemos esto, nosotros tendríamos 2.016, y aquí tendríamos lo mismo, ¿no? 15.999. Simplemente hacemos la suma y esto nos daría un total de 18.01, perdón, este es un 0.015 UAM o gramos, ¿no? Como nosotros lo quisiéramos ver, unidades atómicas de masa o gramos, como ustedes lo quieran manejar. Esto es con respecto, por ejemplo, a este ejemplo con el agua. Si quieren ver un ejemplo más grande, podemos hacerlo con otro compuesto. Prácticamente vamos a hacer lo mismo. Hay que pensar en una sal, ¿no? Un sulfato de hierro. Tendríamos Fe2 y tenemos SO4, 3. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Saber cuánto hay de cada uno. Tenemos hierro, tenemos azufre y tenemos oxígeno. Lo único que vamos a hacer es cuántos hierros tenemos. Tenemos 2. ¿Cuántas azufres tenemos? Tenemos 3. ¿Cuántos oxígenos tenemos? Tendríamos 12, porque 3 por 4, 12. Y los vamos a multiplicar por los pesos de cada uno de estos elementos, ¿no? Que en este caso del hierro sería 55.847, perdón, la letra de 55. En el caso del azufre es de 32.064. En el caso del oxígeno ya hemos dicho que era 15.999. Esto nos da un total de 111.694. En este caso nos da un total de 96.192 y nos da un total de 191.993. Si nosotros hacemos la suma de esto, nos da 399.879 UAM, unidades atómicas de masa, o gramos, como ustedes lo quieran manejar. Digo, puede variarles esta cantidad dependiendo la tabla periódica que estén manejando, pero de manera práctica es lo mismo, ¿no? Va a variar algunas décimas, simplemente, si se dan cuenta, tenemos que saber cuántos átomos hay de cada uno de los elementos, multiplicarlo por el peso atómico de cada uno de los elementos.
Hacemos simplemente la suma y nos va a dar la masa en gramos de ese compuesto, ¿sí? Eso es con respecto a la masa fórmula, eso es algo muy, muy sencillo. Ahora, nosotros si empezamos a ver con respecto a la masa átomo-gramo, pues es la masa atómica del elemento expresada en gramos y puede definirse como la masa en gramos de 6.02 por 10 a la 23 átomos del elemento. Esta cantidad de 6.02 por 10 a la 23 átomos, eso se le conoce como el número de Avogadro. ¿Qué quiere decir? Que la masa del átomo-gramo es igual al número de Avogadro, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que equivale a 6.02 por 10 a la 23 átomos. O sea, esto es un número gigantesco, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver? Pensemos en este ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de esto. Pensemos en cuántos átomos gramo. Bueno, vamos a escribir aquí. ¿Cuántos átomos gramo de mercurio hay en una botella que contiene 1000 gramos de dicho metal? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Vamos a tener que calcular cuánto es un átomo gramo, ¿no? Este es el ejercicio que ahorita vamos a resolver. Entonces lo que vamos a hacer, de dicho metal, bueno, se cortó. Lo que vamos a hacer es ahora, pues resolverlo, ¿no? Hay que hacer una regla de 3, o sea, esto es facilísimo. Si saben álgebra básica, esto es súper fácil. Tenemos que un átomo gramo de mercurio, ¿sí? Chequen en su tabla periódica cuál es el símbolo de lo que sería el mercurio. Es el número de Hg, es el número 80 del mercurio. Esto va a ser igual a el peso, ¿sí?, del mercurio, porque en este caso solamente es un elemento. Entonces el peso del mercurio son, según su tabla periódica, 200.59 gramos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber? ¿Cuántos átomos gramos hay en 1000 gramos de mercurio? Simplemente la regla de 3 nos marcaría que se multiplican los extremos y se dividen entre el que queda solo. Entonces sería un átomo gramo de mercurio por 1000 gramos de mercurio, y esto lo dividimos entre 200.59 gramos de mercurio. Entonces gramos y gramos se harían uno, ¿no?, como les enseñé en álgebra, y simplemente el resultado de esta operación es 4.99 átomos gramos de mercurio. ¿De dónde sacamos eso? Pues de esta parte, ¿no?, de que nosotros estaríamos trabajando, hacemos la regla 10, ¿cuántos átomos gramo de mercurio hay en una botella que contiene 1000 gramos de dicho elemento? Entonces, simplemente hacemos la regla de 3, un átomo gramo de mercurio sabemos que es igual al peso en gramos del compuesto, en este caso como solo es un elemento,
chequen en su tabla periódica, el mercurio está pesando específicamente 200.59 gramos, y si nosotros tenemos 1000, simplemente se acomodan gramos en gramos, atomogramo en atomogramo, este es el dato que estamos buscando, se hace la regla de 3, se hace la operación, y nuestro resultado es este, 4.99 átomos gramo de mercurio. O sea, tienen que poner las unidades, ¿no? Como en la primaria, si no ponen las unidades, simplemente está mal, ¿sí? Porque pues tienen que especificar con qué están trabajando. Ahora vamos a pensar en un ejercicio para que puedan poner en práctica lo que sería el número de Avogadro. Ahora pensemos en esta parte de bueno, lo escribo para que se pueda ver. Vamos a poner cuántos átomos, chequen esa parte, porque no es lo mismo cuántos átomos gramo que cuántos átomos. ¿Cuántos átomos hay en 5 gramos de oxígeno? Entonces vamos a pensar en esta. Un poquito más grande. ¿Cuántos átomos hay? Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer aquí primero es una conversión. Hay que irnos a la tabla periódica, chequen cuánto pesa el oxígeno. El oxígeno pesa, dijimos que era 15.999 gramos, ¿no? De oxígeno. Ahora, nosotros sabemos que esto es igual a un átomo gramo de oxígeno, pero esto a su vez también es igual a el número de Avogadro, y el número de Avogadro me dice que esto es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos. O sea, esta es una equivalencia. Esto vale lo mismo que esto y a su vez vale lo mismo que esto, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ver qué es lo que tenemos que utilizar. ¿Cómo vamos a hacer nuestra regla de 3? Pues la regla de 3 sería lo que conocemos, 15.999 gramos de oxígeno es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos. Discúlpenme la letra. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? ¿Cuántos átomos hay en 5 gramos de oxígeno? Y entonces, esta es nuestra incógnita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La operación va a ser 5 gramos de oxígeno por 6.02 por 10 a la 23 átomos. Ahora, como un paréntesis, aguas con cómo lo ponen en la calculadora, es necesario que pongan los paréntesis, porque si no, la calculadora entiende, ¿sí?, que ustedes le están diciendo que 5 lo multiplique por 6.02 y luego lo multiplique por 10 a la 23. Entonces sí es importante que le denoten con sus paréntesis dónde comienza o dónde termina una cantidad, y se divide entre el peso del átomo gramo de oxígeno, ¿no? Entonces estos gramos y gramos se van, bueno, se harían uno, y entonces nosotros nos daría un resultado de 1.88 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces esto es importante para que nosotros podamos estar haciendo esta cuestión. Entonces, si ustedes necesitan poner las unidades, ustedes necesitan poner sus reglas de 3, y con esto, o sea, una vez que ya lo dominen, ya no necesitan poner la regla de 3, pero mientras no se esté dominando, sí es necesario que lo estén trabajando, ¿sí?, para poder ver de dónde viene cada parte, ¿no?
Entonces, esto es un ejercicio, por ejemplo, para el número de Avogadro. Ahora vamos a ver lo que sería un ejemplo para la mol. ¿Sí? Ahora, la mol, o también conocido como la masa de la fórmula gramo de una sustancia, es pues la masa fórmula expresada en gramos. Ahora, en los compuestos covalentes también se le puede llamar a molécula gramo y se abrevia como mol. Ahora, un mol de un compuesto covalente también va a ser igual a 6.02 por 10 a la 23, pero moléculas. O sea, ¿qué significa? Así como lo habíamos visto hace un ratito con el atomogramo, vamos a tener que un mol de cualquier elemento va a ser igual a 6.02 por 10 a la 23, pero ahora moléculas de ese compuesto, ¿sí? Es lo mismo como con el número de Avogadro, ¿sí? Y esta mol, una mol, es igual al peso en gramos, ¿sí? En gramos. Ahora, vamos a ver, veamos un ejercicio. Sencillo. ¿Cuántos gramos hay? ¿Cuántos gramos hay en 2.75 moles de sulfato de hierro? Vamos a verlo así, F2, abrimos paréntesis, SO4, cerramos paréntesis, 3, listo, ¿no? En este caso, creo que no puedo ponerle los subíndices. Este 4, este 3 y este 2 son subíndices, perdón, no lo puedo poner en este momento aquí con la de esta. Pero bueno, este sería el ejercicio que vamos a hacer, ¿no? Basándonos en esta parte de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es primero sacar la masa en gramos del sulfato de hierro. Eso ya lo habíamos hecho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente tenemos que ver cuánto pesa. Entonces, nosotros tendríamos el Fe2, SO4, 3. Entonces, ¿cuántos tenemos de hierro? ¿Cuántos tenemos de azufre? ¿Cuántos tenemos de oxígeno? Y ya habíamos visto que eran 2 de hierro, tenemos 3 de azufre y tenemos 12 de oxígeno, y cada uno de esos lo vamos a multiplicar por el peso del compuesto. En este caso es 111 punto, no, perdón, estoy viendo el resultado. En este caso, chequen su tabla, el peso del hierro es de 55.847. El peso del azufre es de 32.064 y el peso del oxígeno es de 15.999. Ahora sí hacemos esa multiplicación y es 111.694, 96.192 y 191.993. Más o menos, ¿no? O sea, les puede variar y no hay ningún problema. Y esto nos da un total de 399.879 879, ay, perdón, 879 879 gramos, ¿sí? Ahora que tenemos esto, que es el peso, ya podemos hacer nuestra regla de 3, porque tendríamos que 399.879 gramos de hierro, sulfato de hierro, SO4, cerramos 3, es igual a un mol de sulfato de hierro. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber? ¿Cuántos gramos hay en 2.75 moles de sulfato de hierro?
y hacemos simplemente nuestra regla de 3. 399.9, vamos a redondearlos, gramos de sulfato de hierro por, en este caso, 2.75 moles de sulfato de hierro cerramos el paréntesis, entre el dato que nos queda, 1 mol de sulfato de hierro, perdón la letra, moles y moles se harían 1, y entonces nuestro resultado sería 1100 gramos de sulfato de hierro. O 4, 3. Este de aquí sería el resultado. 1100 gramos de sulfato de hierro. Si se dan cuenta, lo único que tenemos que hacer cuando trabajamos con moles es saber el peso del compuesto en gramos, y a partir del peso del compuesto en gramos hacemos una regla de 3, y esto es lo más sencillo del mundo. No vamos a tener cambios, ¿sí? Esto es lo que vamos a estar viendo con respecto a los ejercicios de este momento. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios rápidos para que vean. Les digo, pueden pausarlo para poderlo copiar. Vamos a ver, nosotros veamos a ver si quedó claro primero, ¿no? Y si nosotros queremos ver cuántos átomos están representados en cada una de las siguientes fórmulas, esto es lo primero que ya tiene que haber quedado claro. Tienen que ver lo que se les está preguntando. En este caso pensemos, no sé, tenemos el óxido de hierro, 3, tenemos el hidróxido de hierro, pensemos en el hidróxido de hierro 3, pensemos en un ácido, bueno, no, un carbonato de calcio, pensemos en otro compuesto, una sal, un fosfato. En este caso, o sea, piénsenlo, cuáles son los resultados. O sea, simplemente tenemos que contar. ¿Cuántos de hierro tenemos? 2. ¿Y cuántos de oxígeno? Entonces serían 5 átomos. ¿Cuántos átomos tenemos en esta fórmula? Serían 3 hidrógenos, 3 oxígenos y tendríamos un hierro, entonces serían 7. En este caso tenemos T2 que afecta al oxígeno, al carbono y al hidrógeno, entonces tenemos 2 por 3, 6, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, y el calcio solamente es 1, por lo que serían al final 11. En este caso, el 2 afecta a los 4 oxígenos, al fosfato tendríamos 8 oxígenos, tendríamos 2 fosfatos y tendríamos 3 magnesios, por lo que tendríamos 13 átomos. Aquí lo único que estamos viendo es cuántos átomos hay, no átomos gramo, no nada de lo demás. Solamente fíjense que esto es lo que necesitamos saber para poder contabilizar. Ahora, si nosotros lo queremos ver dentro de una fórmula, podemos ver esto mismo. Nosotros podríamos tener aquí 10 NH4, 2 SO4, ¿sí? Podríamos tener 5 NH4, 2 CR, 2 o 7, podríamos tener 6 hidrógenos,
podríamos tener 2, F2 o 3. Entonces lo único que estábamos sabiendo es que este 2, estos números del inicio, estos radicales, lo que van a estar haciendo es afectarme a toda mi fórmula, ¿no? Como en el álgebra normal. Entonces simplemente del número que tenemos de átomos lo vamos a multiplicar por 10. En este caso sería, este 4 solo afecta al oxígeno, tenemos un azufre, tendríamos este 2 que afecta al hidrógeno y al nitrógeno, que tendríamos 8 hidrógenos, y tendríamos, bueno, lo voy a ir poniendo aquí arriba, ¿no? Tenemos aquí 8 hidrógenos, tenemos 2 nitrógenos, tenemos un azufre y tenemos 4 hidrógenos, ¿no? Entonces sería 4 y 1, 5, 6, 7 y el 8, ¿sí? Más el 8, y esto lo vamos a multiplicar por 10 y tenemos un total de 150 átomos. Aquí ya nada más es cuestión de que sepan sumar, ¿no? Aquí tenemos 7 oxígenos, tenemos 2 cromos, este 2 afecta al hidrógeno y al nitrógeno, tenemos 8 y tenemos 2, entonces simplemente lo mismo, lo sumamos, 2 más 8 serían 10, más 7, 17, más 2 serían 19, por 5, entonces tendríamos un total de 95 átomos. Aquí tenemos que solamente tenemos 2 hidrógenos, por 6 tendríamos 12 átomos. En este caso tenemos 3 oxígenos, tenemos 2 hierros, 2 más 3 serían 5 y lo vamos a multiplicar por el de aquí afuera, que serían 10 átomos. Esto es lo primero que tienen que saber. Ya contabilizando esto, lo demás es súper rápido, ¿no? Porque necesitan identificar cuántos hay de cada uno de nuestros elementos para que puedan sacar su masa en gramos. Entonces, vamos a ver unos ejercicios de átomos, gramos o de masas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cuántos átomos, gramo, hay en 2.75. ¿Cuántos gramos hay en 2.75 átomos, gramo de hierro? Nosotros lo podemos ver así. Lo primero que tendríamos que saber es que hacer nuestra reglita, ¿no? Tenemos que un atomogramo de hierro es igual a el peso en gramos del compuesto, ¿no? En este caso del elemento, que sería 55.847 gramos de hierro. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es la regla de 3. Ahora sabemos que vamos a tener 2.75 átomos gramo de hierro. Y lo que nos está preguntando, ¿cuántos gramos hay? Simplemente vamos a multiplicar 2.75 átomos gramo de hierro por 55.847 gramos de hierro, y eso lo vamos a dividir entre un atomogramo de hierro. Entonces este y este se hacen 1 y nuestro resultado sería 153.58 gramos de hierro. Simplemente es eso. Si se dan cuenta, solo es hacer la regla de 3, ver específicamente qué es lo que me está pidiendo y sobre eso ir haciendo las cosas. Si nosotros nos preguntan, vamos a ver un último ejemplo, porque ya todo lo demás va a ser como sobre esto y lo vamos a estar viendo ahora en la clase en vivo.
podemos ver cuántos moles hay en 250 gramos de óxido de azufre, ¿no? SO2. ¿No? Hay que verlo así, son ejemplos muy simples, ¿no? Nosotros simplemente vamos a hacer lo mismo. Sabemos que un mol de CO2 es igual a el peso del SO2. ¿Cómo lo vamos a sacar? Primero sacamos el peso, tenemos azufre, tenemos oxígeno. ¿Cuántos azufres tenemos? 1. ¿Cuántos oxígenos? 2. Lo vamos a multiplicar por el peso. El peso del azufre dijimos que era 32.064 y el del oxígeno es de 15.999. Y esto simplemente hacemos la operación y nos queda 32.064 y aquí nos quedaría 31.998. Si hacemos la suma nos queda 64.062 gramos. Entonces tenemos que un mol de óxido de azufre es igual a 64.062 gramos de óxido de azufre. Lo que nos están preguntando ahora es cuántos moles hay, esta es la incógnita, en 250 gramos de óxido de azufre. Y lo que vamos a hacer simplemente es multiplicar un mol de óxido de azufre, ¿sí?, por 250 gramos de óxido de azufre, y eso lo vamos a dividir entre el peso en gramos, que sería 64.062 gramos de óxido de azufre. Y esto nos va a dar un total de 3.902 moles de óxido de azufre, porque gramos y gramos igual serían 1, y entonces esta sería nuestra respuesta. ¿Se dan cuenta? Esto es como muy fácil para calcular los moles. Si nosotros lo quisiéramos hacer ahora, saber cuántos gramos hay, ahora sí cuántos gramos hay en la cantidad de moles, simplemente cambiaría, ahora en vez de tener este dato, tendríamos el de aquí y la regla de 3 se invierte, ¿no? Esto es simplemente saber un poquito de matemáticas básicas para ir trabajando con esta parte, pero en realidad todo es muchísimo más sencillo de lo que parece. Un ejercicio interesante sería, por ejemplo, saber cuántas veces es más pesado un átomo de plata que un átomo de hierro. Y nosotros, para poder hacer esto, primero tenemos que saber cuánto pesa un átomo de plata y luego saber cuánto pesa un átomo de hierro. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Utilizar el número de Avogadro. Y podríamos hacerlo primero para la plata. Tendríamos que la plata pesa 107.868 gramos, y nosotros tendríamos que esto es igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos. Entonces nosotros queremos saber cuánto pesa un átomo. Entonces esta es nuestra incógnita. Para el hierro tendríamos el peso del hierro, que sería 55.847 gramos, y esto sería igual a 6.02 por 10 a la 23 átomos. Lo mismo, queremos saber cuánto pesa solamente un átomo. Hacemos las reglas de 3 de los dos
y aquí nos saldría una proporción súper pequeña, ¿no? Que sería, en este caso sería 107.868 gramos por 1, y esto lo dividimos entre esta cantidad, ¿sí? Que nos saldría una cantidad súper pequeña, ¿sí? Y el otro lo dividimos igual 55.847 por 1 y lo dividimos entre esto. Aquí nos saldría que pesa aproximadamente 17.918 por 10 a la menos 23 gramos, y aquí sería 9.276 por 10 a la menos 23 gramos, porque son números súper chiquitos, y a la hora que dividimos este entre este, nos daría el resultado de 1.9, o bueno, 931 veces. Esta sería la respuesta. Pero porque sacaríamos cuánto pesa un átomo de esto sería esto, un átomo de esto sería esto. O sea, son pesos ínfimos, o sea, chequen esta parte, ¿sí? Con calma para que puedan estar viendo a la hora de meterlo en la calculadora, para que les pueda salir de esta manera. O sea, van a salir pesos muy pequeños porque están dividiendo esto entre una cantidad extremadamente grande, ¿sí? Y esto sería como todo por este momento para ver esta parte de estequiometría básica, y el día que nos conectamos a la clase en vivo seguiríamos haciendo ejercicios de este estilo. Corrobórenlo con su calculadora, ¿sí? Para que podamos trabajar en las dudas que tengan. Entonces me despido y les agradezco.